Lo dijo en la primera hora. 8:37 amigos, y vamos a hablar del padrón electoral. Estamos en esta época justamente preelectoral y existirían irregularidades que se habrían identificado en el cantón Ponce Enríquez de la provincia de Azuay. Vamos a conocer detalles y poner en contexto este tema. Es por eso que hemos invitado al abogado Henry Troya, a quien le damos la más cordial bienvenida, Belkis Sánchez, y mi compañera Carla Arsental. Es un gusto. Belkis, Carla, muy buenos días, igual un buen día a todos quienes nos escuchan. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué está ocurriendo en este cantón? Bueno, nosotros hemos detectado como Centro de Estudios Jurídicos, nos enfocamos mucho en el análisis de los sectores estratégicos, en el caso específico del cantón Ponce Enríquez, de la minería. Este cantón, su actividad principal, tanto industrial como económica, es la minería, y en el análisis sociopolítico de esta actividad pudimos identificar presuntas irregularidades en el tema electoral. Como ustedes habrán visto en los últimos días, en las últimas semanas, se pudo ver ciertas irregularidades en el cantón Ponce Enríquez en torno a la figura de su alcalde, quien está optando para la reelección. El señor alcalde, como todos conocen, también se dedica a la actividad minera. Y en este sentido, pues, hubo balaceras y hubo heridos y muertos en minas del señor alcalde, con presencia de presuntas bandas narcodelictivas. Esto fue lo que llamó la atención de nuestros investigadores y aquí comenzamos a hacer el análisis jurídico y sociopolítico. Viendo esto, en días pasados, lamentablemente esta misma semana, se presentó otro incidente en el que asesinan a la seguridad directa del señor alcalde. Esto llama aún más la atención y en el análisis de investigación se comienza a concatenar con irregularidades dadas en el padrón electoral. Y esto en dos aristas. La primera, irregularidades que se cometieron, errores que ya sucedieron en los últimos comicios seccionales en el 2019, en las propias elecciones para alcaldes y concejales y figuras seccionales del cantón. Y hemos denunciado para que no vuelva a pasar para estos comicios. Me refiero especialmente a que se consideró dentro de la votación para autoridades de Camilo Ponce Enríquez a la parroquia El Carmen de Pijilí, parroquia que no pertenece a Ponce Enríquez, pertenece al cantón vecino de Santa Isabel. Pero este es un error que se origina ¿dónde? O sea, lo que yo entiendo es que estarían empadronados en dos lugares, varias personas. No, es un error geográfico que lo plasma el CNE, autoridad que no es competente para delimitar los límites de cada cantón. ¿Quién es la autoridad competente para hacerlo? El Consejo Nacional de Límites Internos, una entidad que pertenece y se adscribe al Ministerio de Gobierno. Este consejo, además, dentro de un conflicto interprovincial de límites, ya se definió que esta parroquia, que es bastante grande dentro del aspecto del cantón Ponce Enríquez, que se llama El Carmen de Pijilí, la delimitación de esta parroquia está clarísima que pertenece a Santa Isabel. Sin embargo, por un error del CNE, hicieron que la población del Carmen de Pijilí vote para las autoridades de Ponce Enríquez. Error que usted dice ya se cometió en las últimas elecciones. Pasó en los últimos comicios y se ha denunciado para que no vuelva a pasar en estos comicios que estamos a puertas para el 2023. ¿Y qué ha pasado con esas denuncias? Pues estamos esperando respuesta. Todavía el CNE está dentro del término para dar respuesta y corregir. Por suerte se advirtió a tiempo. Entonces contamos con que las autoridades del CNE pues corrijan y no vuelva a pasar esta irregularidad. Fruto de esta investigación además se ve un segundo punto. Antes de avanzar a ese segundo punto, claro. En 2021, ¿se percatan de eso una vez que ya ocurre o ya había algún indicio de que existía este error y que finalmente, bueno, no pudo ser subsanado? Esto también llama la atención. Las autoridades de Santa Isabel, del cantón vecino a Ponce Enríquez, denuncian el tema. Sin embargo, los comicios se llevan adelante con el error. Una vez proclamadas los ganadores de las elecciones, el nuevo alcalde de Santa Isabel, que es su actual alcalde, vuelve a denunciar ante el CNE sin que haya habido todavía un pronunciamiento formal. Nosotros hemos vuelto a hacer una denuncia en esta línea en los días que anteceden para que sea más visible y empujar más esta postura para que
para defender la democracia, por sobre todo, que no se vean estas irregularidades llevando parroquias a cantones que no les pertenecen. Ustedes han tenido también oportunidad de trasladar estas inquietudes tal vez al registro civil, porque parte del trabajo que realiza esta entidad tiene que ver con el padrón electoral. Ahí fue que se denotó el segundo error, o la segunda irregularidad, mejor dicho. Y es que haciendo el análisis con registro civil, con el tema de censos también, un poco el censo, lamentablemente el último data del 2010, entonces la información ya está un poco descontrastada, pero haciendo esta investigación se puede ver que en los últimos meses comienzan a haber una cantidad inusual de cambios en el padrón electoral hacia Camilo Ponce Enríquez. Hablo de miles, en una población que aproximadamente bordea las 20.000 personas, de los cuales sufragarán no más de 13.000 personas, que existan aproximadamente 5.000 cambios en el padrón electoral respecto de la domicilización de las personas, cambiándose al cantón Camilo Ponce Enríquez, puede ser decisivo para una elección. Entonces, esto, vuelvo y repito, en defensa de la democracia, alertamos al CNE también para que pueda hacer una auditoría sobre estos cambios sorpresivos, abruptos y a última hora en el padrón electoral, para que no se den sorpresas en las elecciones de los comicios que se están por venir. ¿Cuándo presentaron ustedes estas alertas, estas denuncias? La denuncia la hemos presentado aproximadamente hace un mes. ¿Ya? Tanto en el CNE de aquí de Quito como en el de la provincia de La Suay. ¿Hay todavía el tiempo, en el marco de que, claro, están corriendo los plazos y los diferentes procedimientos en el marco del periodo electoral, hay todavía el tiempo para poder subsanar estas aparentes irregularidades? Seguramente sí, porque como todavía no se encuentran formalizadas las inscripciones, y más aún en el momento en el que hicimos la denuncia todavía no lo estaban, fue dentro del momento oportuno todavía como para poder levantar estas alertas y que el CNE actúe en defensa de la democracia. Perfecto. Ahora, ¿cómo van a estar vigilantes ustedes de que este proceso se subsane dentro del tiempo en el que ya tienen que tener bien claro cómo va a estar estipulado el padrón electoral? Esto antes de que se empiece ya con la impresión de las papeletas, en fin, que esto tiene que estar subsanado antes de ello, porque justamente tienen que contabilizar por provincia, por cantón, cuántas van a cada recinto electoral. Pues bueno, nosotros como centro de investigación definitivamente estaremos alertas desde la vigía ciudadana, conjuntamente con varias agrupaciones políticas que están también velando porque las elecciones se lleven adelante de una manera diáfana y transparente. Asimismo, con colectivos ciudadanos del cantón Camilo Ponce Enríquez y de la propia provincia de La Suay, que están muy interesados en que las elecciones se lleven a cabo de manera transparente, en que todos participen de forma igualitaria y que no se den estas irregularidades que acabamos de denunciar. ¿Cómo pueden hacer los ciudadanos, por ejemplo, que se encuentran en estos cantones, quienes ingresan a la página del Consejo Nacional Electoral y tienen que conocer en dónde van a sufragar? Si es que hay estas inconsistencias, ¿cómo lo van a resolver? Pues están habilitadas las mesas provinciales del CNE precisamente para poder absolver, en este caso sería en la ciudad de Cuenca, para poder absolver todas las irregularidades que se den respecto de el sufragio y el domicilio electoral de cada uno de los votantes. Ahora bien, al inicio de esta entrevista usted hacía referencia, para poder aterrizar ya en el tema propio de análisis y que han investigado, usted hacía referencia a estos conflictos que giran en torno a minería ilegal. ¿Qué relación hace lo uno con lo otro? Eso no me queda claro. Sí, pues bueno, lamentablemente la investigación partió de ahí. Nosotros estábamos analizando el fenómeno sociopolítico que se desenvuelve en torno a la minería ilegal en el cantón Ponce Enríquez. Cantón Ponce Enríquez, como decía al principio de la entrevista, es un cantón propiamente minero. Su actividad económica dependerá en un 80% de lo que es la actividad minera. Y en esto tenemos dos alertas de preocupación muy fuertes que giran en torno a la minería ilegal. La primera es en torno al tema ambiental, como es obvio, pero en el cantón Ponce Enríquez es más visible porque en este cantón se encuentran las plantas de beneficio de todo el país. Por lo menos el 90% de plantas de beneficio del país se encuentran ubicadas en este cantón. Las plantas de beneficio son aquellas en las que entra el mineral como roca y sale ya transformado en algo más parecido al oro, no en un lingote propiamente dicho, pero en algo más parecido. Y este proceso industrial evidentemente conlleva el manejo de aguas.
y lamentablemente en Ponce Enríquez este manejo ha sido llevado de una manera demasiado antitécnica y ha llevado a la contaminación de un río que queda ahí, que se llama el Río Amarillo. Y esto nos ha traído conflictos a nosotros como país con el hermano país de Perú. Tenemos una demanda internacional que nos han puesto y están ellos exigiendo que el Ecuador indemnice por la contaminación del Río Amarillo que desemboca en Perú en miles de millones. Ahí arranca nuestra investigación. ¿Cómo se coliga con el tema electoral? Porque en las noticias ustedes van a poder ver que últimamente la Asamblea Nacional y la Contraloría General del Estado levantan procesos de investigación en contra del señor alcalde de Camilo Ponce Enríquez por la contaminación del Río Amarillo. Como él es minero, parece ser, hay indicios de lo que se ven en estas investigaciones, que presuntamente ha usado maquinaria de la alcaldía para actividad minera en los lechos del Río Amarillo. Y esto evidentemente ahonda más el conflicto que tenemos con Perú, porque ya de por sí la actividad es difícil de controlar. Cuando el alcalde usa maquinaria de la alcaldía en esto, pues la prensa internacional saltó en el tema. Y mientras investigaba esto, en línea paralela, la minería, como es consabido, si es bien llevada, pues es un motor y foco de desarrollo brutal para el país, es altamente necesaria, pero mal hecha conlleva varios delitos conexos, y justo en ese punto de la investigación asoman las muertes, los asesinatos que se dieron en otra mina del señor alcalde, una mina que se llama Un Solo Toque. Y en esta vía, los periodistas que cubrieron este lamentable hecho denunciaron que probablemente se veía ya la presencia de bandas narcodelictivas en este hecho que lamentamos. Y evidentemente ahí comenzó nuestra investigación para ver de qué forma estaba este fenómeno sociopolítico del alcalde con estas presuntas bandas narcodelictivas afectando los comicios y la seguridad y tranquilidad de la gente en las votaciones y en sus candidatos, y cómo ellos asumían. Eso en torno a las votaciones, pero ¿cómo interfiere en el padrón electoral? En el padrón electoral, pues, sorprende mucho si ustedes vieran la composición de Camilo Ponce Enríquez. Esta parroquia, el Carmen de Pijilí, de la que hablamos, casi le dobla el tamaño al propio Camilo Ponce Enríquez. Entonces, el que se den este tipo de errores, entre comillas, geográficos, en los que el CNE adjudica a un cantón una parroquia que prácticamente le dobla en tamaño, evidentemente puede trastocar una elección sin lugar a dudas. Y más aún cuando casi el tercio del padrón electoral asoma con cambio de domicilio meses antes de los comicios. Definitivamente, para hacer esto, además, nosotros presumimos que la estructura económica que debe existir detrás no debe ser poca, y la actividad que se tiene en la región es de minería artesanal, no es como para poder sustentar a un ilícito de este calibre, un presunto ilícito de este calibre. Ahora bien, a partir de la investigación que han llevado adelante, han podido identificar estos hechos, ya nos ha dicho que han presentado la denuncia correspondiente en lo que tiene que ver con el ámbito electoral. Sobre lo otro identificado, ¿qué acciones se han emprendido? Pues bueno, como les decía, hemos hecho un trabajo conjunto, denunciando también a Contraloría, y hemos hecho eco también en Asamblea. Favorablemente, el presidente de la Comisión de Fiscalización, el asambleísta Fernando Villavicencio, ha tenido a bien solicitar dentro de sus labores de fiscalización al alcalde, ya con oficio formal de la Asamblea, para que por favor informe sobre estos hechos que se están denunciando, porque además nosotros como ente investigador jurídico técnico no tenemos mayor acceso a este tipo de información, pero también se pudo avisorar en el banco de data de la Judicatura, donde reposan las denuncias que existen en materia penal, que en torno a esto existen también varias denuncias de crimen organizado que realizan ya ciudadanos independientes
sobre casos puntuales en torno a Camilo Ponce Enríquez y específicamente en la figura de su señor alcalde. Entonces, pues... Pero a mí me llama la atención que, tomando en cuenta este panorama que ya se vivieron en las pasadas elecciones, no se hayan subsanado en estas. Incluso desde las anteriores elecciones esto ya tenía que haber llamado la atención y hubo obviamente las denuncias correspondientes frente a estas inconsistencias. ¿Por qué no se trabajó en ese tema? ¿Por qué se ha dejado pasar para que se repita en estas próximas elecciones seccionales? La verdad llama muchísimo la atención. Yo quiero pensar de que simplemente el CNE ha estado abarrotado con otros problemas que le han superado, pero además digamos que la punta del hilo donde se comienza a dar la confusión data de tiempo antes. En el año 90, cuando se crea el Cantón Camilo Ponce Enríquez, el Congreso Nacional de esa época envía la ley de creación al presidente Sixto Durán Ballén. El presidente Durán Ballén emite un veto a la ley, diciendo que no puede crearse el cantón como está concebido en el proyecto de ley porque interfiere con los límites del Cantón Cuenca, del Cantón Pucará, del Cantón Santa Isabel y además también se sobrepone a los límites provinciales de la provincia del Guayas. Cuando sale la ley en este sentido, se promulga la ley con el veto y al parecer varias autoridades han omitido leer el veto en el cual el presidente Durán Ballén claramente dice se crea el Cantón Camilo Ponce Enríquez, pero no con los límites establecidos en el proyecto de ley, sino con sus mismos límites parroquiales. Ahora bien, si esta publicación en el registro oficial de proyecto erróneo con veto conjunto llevó a malas interpretaciones de autoridades, no es menos cierto que estas interpretaciones fueron subsanadas ya en varias instancias. La Corte Constitucional ya se pronunció al respecto diciendo el Carmen de Pijilí pertenece a Santa Isabel. Como les dije, el Consejo Nacional del Límite hizo lo propio. El Consejo Provincial de la SUAY también hizo lo propio. El Ministerio del Gobierno ha hecho lo propio y conocemos que existe una sentencia también de la Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo de Guayaquil donde ratifican nuevamente lo propio. ¿A qué se atribuye entonces lo sucedido? Como digo, yo quiero pensar que fue un error de lectura, que fue desconocimiento de todo lo que acabo de comentar, pero mal que bien, tanto el alcalde de Santa Isabel como nosotros como centro de estudios ya hemos hecho las denuncias, hemos recopilado toda esta información, hemos puesto en conocimiento del CNE las sentencias, los pronunciamientos. Esperaría que ya para las elecciones que vienen el error sea subsanado. Ahora bien, como centro de estudios ustedes han enfocado la investigación en este territorio, en esta jurisdicción. ¿Hay alertas de pronto de irregularidades o presuntas irregularidades similares en otros puntos del país? ¿Tienen conocimiento? ¿Qué investigaciones de pronto llevan también en marcha? Al hacer nosotros pública la investigación que hicimos y un poco colgar ante los colegas toda la data que se recabó en torno a estas presuntas irregularidades electorales, varios colegas nos contactaron y nos comentaron que ellos dudaban de que en cantones de las provincias de Tungurahua, de Cotopaxi, en el oriente, se veía que pasaba lo mismo, especialmente con la migración en los últimos meses para cambios de domicilios electorales que en cantones pequeños como el ejemplo que yo menciono de Camilo Ponce Enríquez, definitivamente pueden ser decisivos al momento de una votación. Entonces, pues nosotros un poco compartimos con ellos nuestra experiencia respecto de cómo fue el recabo de información y la denuncia formal ante el CNE, recomendando que sigan esa misma línea y confiando obviamente en el sistema democrático que está instaurado en este momento en la legislación nacional. Perfecto, yo me quedo con eso, me queda bastante claro. ¿Cuándo esperan ustedes tener una respuesta de parte del Consejo Nacional Electoral para conocer si este tema ha sido subsanado o no y que no se repita lo que pasa, como usted dice, en otros cantones, en otras parroquias y que no suceda lo de las anteriores elecciones? Pues estando ya a puertas de que se dé, de que se pueda definir las papeletas como tales. Claro, porque tienen nada más hasta cuándo es la inscripción de todas las candidaturas, me parece que a mediados del mes de septiembre, y se hacen oficiales en el mes de diciembre, es decir, antes de diciembre ya tiene que estar este tema subsanado, como decimos. Exactamente, y nosotros esperaríamos que a finales de este mes
tomando en cuenta la coincidencia con el cierre de inscripciones, ya tengamos nosotros una respuesta favorable en la línea de que el error ha sido corregido y de que se harán las auditorías del caso para que todos participen en igualdad de condiciones. Estaremos haciendo un seguimiento de este tema. Muchísimas gracias. Agradecemos la presencia del abogado Henry Troya a propósito de estas presuntas irregularidades que se habrían identificado en el padrón electoral en este cantón del país. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.